Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias familiares más intensas y desde luego más determinantes de la escritura, la porción que se conoce como Toldot. Es que es la historia de dos hermanos, un conflicto que, ojo, nace ya en el vientre de su madre y, bueno, un plan divino que desafía por completo la lógica humana. Esta es la gran pregunta que nos lanza esta historia, ¿verdad? Nos sumerge de cabeza en un drama donde la voluntad divina y la acción humana se cruzan de una forma que es a la vez fascinante y por momentos un poco desconcertante. Para entenderlo bien, vamos a seguir este pequeño mapa. Primero conoceremos a nuestros dos protagonistas. Después exploraremos esa sorprendente lección divina. Analizaremos qué era lo que estaba realmente en juego con la primogenitura y la bendición. Veremos cómo toda esta historia resuena en el resto de la Biblia y ya al final sacaremos las conclusiones, su legado. Muy bien, vamos al lío. La historia de Jacob y Esaú no arranca con una pelea de niños por un juguete, no, empieza con una lucha literal dentro del vientre de su madre, Rebeca. Y este conflicto inicial, claro, ya nos está contando casi todo lo que va a venir después. Y fijaos, aquí se ve el contraste a la perfección. Tenemos a Esaú, el primogénito, un hombre de acción, impulsivo, súper conectado con lo terrenal, ¿no? Y luego está Jacob, el menor, más tranquilito, un planificador, que desde el minuto uno parece que valora algo que va más allá de lo inmediato, lo espiritual. Vamos, son la noche y el día. Y aquí es donde la trama se pone teológicamente, bueno, muy profunda. Porque a pesar de que Esaú es el primogénito, con todos los derechos que eso conllevaba en la época, la elección divina se va hacia el hermano menor. ¿Y por qué? Pues la respuesta, la verdad, es que cambia las reglas del juego. Esta es la clave de todo, la madre del cordero. La elección de Jacob no se basa en que fuera mejor persona, ni en que se lo hubiera ganado. No. Según el texto, es una demostración pura de la soberanía divina. O sea, la idea de que Dios tiene el control absoluto y el derecho de guiar la historia como quiere. Es un plan que está por encima de nuestras expectativas y sobre todo de los méritos humanos. Y es fundamental entender esto, ¿eh? La decisión ya estaba tomada. Antes de que Jacob o Esaú pudieran hacer absolutamente nada, ni bueno ni malo, su destino, como los que llevarían adelante el pacto, ya estaba trazado. Esto, claro, sienta un precedente muy importante sobre cómo funciona la voluntad divina en la historia. Venga, pasemos a ver cómo se lleva a la práctica esta elección. Hay dos elementos clave que Jacob le quita a Esaú y no son tonterías, no son meras formalidades. Estamos hablando ni más ni menos que del futuro espiritual de toda una nación. A ver, cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, no está solo renunciando a más dinero o más tierras. Lo que está haciendo, y esto es lo interesante, es despreciar el liderazgo espiritual, la tremenda responsabilidad de continuar con el pacto de Abraham y de Isaac. O sea, la promesa de que a través de su linaje todas las naciones serían bendecidas. Casi nada. Y si la primogenitura era importante, la bendición es aún más potente. No es un simple «que te vaya bien, hijo». En este contexto, la bendición de un patriarca es una declaración profética que tiene el poder de moldear la realidad. Y una vez que se pronunciaba, era irreversible. Transfería autoridad y un destino. Era algo definitivo. Y así es como, a través de su astucia, que muchos llaman engaño, claro, Jacob se hace con los dos tesoros. Primero le compra la primogenitura y luego, con la ayuda de su madre, consigue la bendición de un Isaac ya muy mayor y ciego. La línea del pacto con esto queda sellada en él. Pero ojo, que este drama familiar no se queda solo en el libro del Génesis. Se convierte en una especie de patrón, un eco que resuena a lo largo y ancho de toda la escritura, y que sirve para explicar conflictos mucho, mucho más grandes. Como vemos aquí, las conexiones son súper profundas. La rivalidad entre Esaú, el hombre de la carne, y Jacob, el hombre del espíritu, es un anticipo de esa lucha interna que todo creyente vive. Además, la elección del pequeño, del débil, establece un principio divino que se repite una y otra vez. Y por supuesto, de esta elección nace la nación de Israel y la línea genealógica que, según la tradición, acabará en el Mesías. Ahora avanzamos un poco en el tiempo para ver cómo esta historia del Antiguo Testamento cobra una dimensión totalmente nueva en el Nuevo. Los autores de esa época, sobre todo el apóstol Pablo, vieron en esta historia la ilustración perfecta para explicar uno de sus conceptos centrales, la gracia. Aquí se ve clarísimo. Jacob, el suplantador, se convierte en una figura del creyente, alguien transformado no por sus méritos, sino por pura gracia. La primogenitura que él tanto quería, al final, apunta a una primogenitura muy superior, la de Cristo. Y esa lucha interna entre los dos hermanos es la misma que Pablo describe en su carta a los romanos. Entonces, después de todo esto,
¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje que perdura de esta historia tan llena de engaños, de bendiciones y de propósito divino? Pues mira, el legado se puede resumir en estos 3 puntos. Primero, la historia. Hasta la más pequeña y familiar está bajo una dirección soberana. Segundo, la elección divina no va de capacidades ni de fuerza humana. Y tercero, y esto quizás sea lo más importante para la reflexión personal, es que la bendición espiritual es un auténtico tesoro, algo de un valor incalculable, algo por lo que de verdad merece la pena luchar. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. La historia de Jacob nos muestra a alguien que lo apostó todo para conseguir esa bendición. En un mundo como el nuestro que valora tanto lo inmediato y lo material, un poco como Esaú, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo se busca y se valora ese tesoro espiritual hoy en día?